Pero la muerte es algo que el ser humano no ha podido ni podrá solucionar. Es imposible para el ser humano solucionar el problema de la muerte. Y al fin de cuentas, todos los problemas de la vida nos llevan a esa terrible conclusión: muerte, muerte. Todos los problemas que surgen del corazón en la humanidad terminan precisamente con eso que se llama muerte. En otras palabras, se cumple lo que dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Y literalmente es. La maldad, todo apunta a una conclusión triste: morir. Pero hay solución para la muerte. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, siguiendo la secuencia de Hechos, y donde vamos a estudiar algunas cosas interesantes. Y hoy precisamente vamos a estar hablando sobre este asunto interesante, sobre la muerte. Y hay un afán, yo no sé si todos lo tengan, pero por lo menos algunos y algunas tienen el afán de mantenerse en la eterna juventud. De hecho, hay películas, no sé si han visto, que tome el agua de la eterna juventud. Y para allá van corriendo, no sé quién corre más rápido, si los hombres o las mujeres, pero allá llegan, soñando con el tema de la eterna juventud. Y de hecho, la cosmetología trabaja en función a mantener precisamente esa juventud que con los años, por muchos votos que se utilice, se va a dar cuenta. ¿Me voy a entender? Por muchas cirugías, es eso, porque como les dije ahorita, todo nos lleva a esa terrible y triste conclusión: morir, muerte, muerte. Esa es la realidad. No la podemos evitar. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que hay vida, hay esperanza. Pero algunos quieren hacernos creer que incluso después de muertos puede haber esperanza. Y eso es peligroso. Vamos a estudiar la Biblia, ¿les parece? Vamos a Hechos, a la historia de hoy. Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante. La historia habla de un caballero llamado Simón. Y miren, esta historia es interesante. Vayámonos al primer siglo de la era cristiana, están los discípulos predicando, Pedro y Juan andan predicando por allá en un lugar, aparece Felipe. De hecho, Felipe, dice la historia bíblica, donde vamos a contarle ahorita la historia, a lo que más hace referencia, estaba predicando en un lugar llamado Samaria, si no estoy mal, y precisamente predicando allí, dice la Biblia que cuando los apóstoles predicaban y enseñaban de Jesucristo, también venía acompañado de milagros, de sanaciones, leprosos que se sanaban, cojos que caminaban, ciegos que veían. Era acompañado por la forma sobrenatural y maravillosa de Dios a través del Espíritu Santo, obrando en los pecadores, en una sanidad tanto física, espiritual como emocional. Entonces los discípulos estaban predicando y Dios utilizó esta manera sobrenatural porque necesitaba que la predicación de estos hombres no se convirtiera en un discurso filosófico como el de que estaban acostumbrados a escuchar la gente de aquel entonces, porque estaban de moda también los pensamientos griegos, el pensamiento griego, la filosofía, y no querían, Dios quería respaldar más bien la predicación de los discípulos para que no se convirtieran como que en una opción filosófica más, como que una forma de pensar más, como que ahora estos traen nuevas enseñanzas, sino que Dios de forma milagrosa respaldó la predicación de los discípulos, así, ocurriendo milagros, sanidades, sanaciones y cosas sobrenaturales en la predicación del Evangelio. Cuando se abre ahora la oportunidad y el Evangelio en la humanidad, en la historia, este Evangelio de gracia y de salvación, entonces ahora la gente empieza a aceptar el Evangelio por fe. Claro, viene acompañado con milagros, pero no en la misma en la misma forma que ocurrió cuando empezó a sembrarse la semilla del Evangelio en el mundo. Pero escuchen esto. Hay una profecía que dice que cuando se empezó a predicar el Evangelio, en el primer siglo, se le conoce, la Biblia utiliza una figura que se llama la lluvia temprana. Y la lluvia temprana es una figura, y les voy a explicar,
donde en la agricultura oriental, cuando los agricultores sembraban la semilla, caía una lluvia que hacía que la semilla germinara y se le conocía como la lluvia temprana. Entonces los agricultores, conociendo los tiempos, sabían en qué época del año sembrar la semilla, porque justo cuando sembraban la semilla caía lluvia que hacía que la semilla germinara, saliera la plantita, y obviamente con el resto de lluvias la plantita iba madurando, iba creciendo y en su momento dando frutos. Cuando iba a dar frutos, ocurría también otro momento importante, otro evento importante, que era la lluvia tardía. Y la lluvia tardía hacía que la fruta madurara, que la cosecha madurara. Entonces los agricultores sabían que cuando caía la lluvia tardía, se preparaba el fruto, maduraba el fruto y venía la cosecha del grano. Entonces habían dos cosas importantes: en la siembra, la lluvia temprana, y en la cosecha, la lluvia tardía. Y saben que la Biblia explica eso. Llega Dios y dice: miren, cuando empieza a predicarse el evangelio en el primer siglo, cuando Cristo muere, resucita, le dio poder a los discípulos a través del Espíritu Santo para que predicaran el evangelio. Y entonces aparecen en el escenario histórico, porque los conocemos, ustedes han escuchado hablar de ellos: Pedro, Pablo, Felipe, Juan, y llenos del Espíritu Santo empezaron a predicar. Pero su predicación era una manifestación de la lluvia temprana, es decir, la lluvia temprana es la manifestación poderosa del Espíritu Santo en la vida de los discípulos para sembrar la semilla del evangelio en el primer siglo. Y venía acompañado precisamente con milagros, con sanaciones, con cosas sobrenaturales, con cosas que la gente quedaba atónita de lo que veían y de lo que escuchaban, producto del testimonio de los discípulos. Ahora llega Dios y dice: mire, eso va a replicarse en el tiempo del fin. Escuchen, en el tiempo del fin. Antes de que Cristo venga en las nubes del cielo, así como en el mundo va a haber muchas cosas y muchas señales, que terremotos, que guerra, que nación contra nación, que pestes, que hambres, que conflictos políticos, que inmoralidad, que la tendencia va a ser al mal, que la gente no va a saber querer de Dios, que preferirán seguir las cosas del mal. Esas son las condiciones del mundo antes de que Cristo venga. Pero también Dios dice: mire, esas cosas van a ocurrir en el mundo, pero en la iglesia también va a ocurrir algo interesante. Y es la lluvia tardía. Es decir, va a haber una manifestación del poder de Dios en su iglesia, que también va a hacer que la gente se dé cuenta de que algo especial va a ocurrir en el mundo. La gente anda más pendiente de si vamos a detonar la tercera guerra mundial o si va a llegar una bacteria que va a exterminar la humanidad, que pendiente de lo que ya Jesús profetizó hace 2000 años. Él va a venir por segunda vez en las nubes del cielo. Ahora, la iglesia va a recibir el poder del Espíritu Santo y va entonces a hacer la predicación del evangelio, acompañado también con milagros y señales, respaldando precisamente que estamos en los últimos tiempos. Lluvia temprana, siembra la semilla del evangelio. Lluvia tardía, ya el poder del Espíritu Santo para dar cosecha, es decir, para recoger el grano maduro, para hacer cosecha en la humanidad de los que van a ser salvos, separarlo de los que no van a ser salvos. Más o menos estoy explicando unas profecías que aparecen en la palabra de Dios en resumidas cuentas, pero es la esencia de lo que creemos que enseña la Biblia para estos tiempos. En ese contexto del primer siglo aparece Felipe y dice la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía ¿la qué? La magia, dice, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Simón era mago. Yo no sé si andaba con un sombrero y un conejo, pero era mago. Bueno, no era esa clase de magos, era un mago que en aquel entonces, en la cultura o en la civilización egipcia y babilónica, los sacerdotes practicaban la magia, el encantamiento, la hechicería, las pócimas, las varitas, los amuletos, una cantidad de elementos en los que ellos creían para protegerse supuestamente de los entes malvados, para dar liberación, incluso para curar. Me llama la atención que el término magia en griego es pharmakeia, de donde sale la palabra que usted y yo conocemos, farmacia. Quizás porque se relaciona de que, bueno, precisamente se preparan ciertos
pócimas para sanar, ¿no? Entonces, farmaquía es como, es un sinónimo de lo que nosotros traducimos al español como magia. Estaba Simón, era un mago. Lo que me llama la atención es que dice la Biblia, y en este detalle, había engañado a la gente. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Y dice el versículo 10, a este oían atentamente todos. Todos oían, desde el más pequeño hasta el más grande. Oían atentamente. Y mire lo que la gente decía, versículo 10. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, decían. Escuchen cómo es lo fácil de confundirse. ¿De por qué el tipo hacía magia, hacía señales, hacía aparecer conejos, bueno, no sé, hacía cosas extrañas? Entonces la gente ya estaba llegando a la conclusión y decía, este es el gran poder de Dios. Qué fácil es para engañar a la gente, ¿verdad? Qué fácil es manipular las masas. Decía un escritor, las masas son tontas a veces. Se termina haciendo lo que el montón hace, pero nadie sale como que aparte a pensar y analizar si lo que está haciendo la mayoría es correcto o no es correcto. Pero como a veces vemos que la mayoría lo hace, entonces nos metemos por ahí. ¿Usted no le ha pasado que cuando hay que escoger algún restaurante, el más vacío es el menos confiable? Ah, pero el que está lleno, metámonos, por algo está lleno. El problema de las masas, y sabe que hay muchos Simones hoy día, muchos Simones en la política, hay muchos Simones en la religión que engañan astutamente a las masas, llevándolas y nos llevan como borregos por el despeñadero, pero nadie se detiene para, allá va, esperemos. Miremos y analicemos si las propuestas de ley están de acuerdo a nuestros principios, si son beneficiosas para la familia o van en contra de lo que creemos. Pero como lo dice la mayoría, no siempre la mayoría tiene la razón. Recuerde, la mayoría gritó, crucifícale, y prefirieron a Barrabás. Y Simón manipulaba, y para rematar, dice la Biblia, engañaba a la gente. Y claro, aparte del discurso y la oratoria, venía acompañado con trucos, no era con señales ni con milagros, sino con trucos que la gente veía y se dejaba engañar, por no decir otra palabra, de lo que estaba viendo. Hoy día hay Simones por lado, le dije, por la política y por la religión. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué la gente es así? Si hay una Biblia, si hay un escrito está, Dios dejó la Biblia por algo, y por algo se le llama a la Biblia palabra de Dios, ¿no les parece? Pero entonces hay una pereza para leerla y nos dejamos escuchar de lo que diga este pastor. Yo soy pastor también, pero no nos confiemos de lo que diga Julano, de lo que diga Mengano, sino revisemos si está escrito en las Sagradas Escrituras, porque sabe, hoy en día están saliendo unas ocurrencias vergonzosas de líderes religiosos que uno dice, oiga, este tipo... Y unas ocurrencias, pero de verdad ocurrencias. En estos días vi un video en YouTube, un video que estaba viralizando de un pastor líder por allá en algún lugar que supuestamente tenía el teléfono de Dios. Y con eso se comunicaba directamente con Dios y le preguntaban. No, eso no me preocupa. Me preocupa es que haya gente que le cree. ¿Me entiende? Otro por allá se le ocurrió hacer los cultos totalmente desnudos. Eso no me preocupa. Pero es que hay gente que le cree. Cada quien con su ocurrencia. Ahora, por eso, y escuchen esto, no, por eso es que yo no creo en ninguna religión. Ya va. Crea o no crea, usted y yo tenemos que darle cuentas a Dios. Ese es el detalle. El problema, yo les conté ayer, ¿se acuerdan que yo tuve que ir a 11, fui a 11 doctores? ¿Se acuerdan que yo les dije ayer, fue antes de ayer? Yo tuve que ir a 11 odontólogos, porque hubo uno que me dañó la dentadura, hubo uno que se puso a inventar y me dañó ciertos dientes, pero por la experiencia de este que no supo hacer su trabajo, yo no voy a decir, no, ahora no voy a creer en ningún odontólogo. Ya va, inteligencia, necesito igual uno, porque necesito solucionar este problema. El hecho de que haya uno que sea malo, ¿sabe que hasta me aconsejaron de mandarlo? Esto está saliendo en YouTube, ¿verdad? Sí, te salvaste, no tampoco. Pero sí, me aconsejaron de mandarlo por una mala praxis.
Yo no quise, no me vi en eso. De hecho, hasta me puse un abogado a disposición. Yo no evité la fatiga. Pero yo no puedo decir que por uno que haya hecho un mal trabajo, yo catalogar de que todos son malos. Se falta de sensatez. Porque uno me hizo daño, yo bloquearme y decir, no, ahora con ninguno. Y eso es lo que pasa a veces, cuando no maduramos. Porque podemos tener 40, 50 años, pero en algunas cosas de la vida nos comportamos como niños, inmaduros. Y la inmadurez significa que somos más emocionales que racionales. Porque los niños son más emocionales que racionales. Cuando un niño va corriendo y se cae, se tropieza, llora. Es emotivo un niño. A partir de los 12 años ocurre también un proceso en nuestra anatomía que nos hace ser más razonables que emotivos. Pero hay gente que va creciendo y parece que esa parte no se le ha desarrollado. Se supone que deberíamos ser más racionales con algunos asuntos de la vida. Cuando uno va madurando, tiene 25 años, 30 años, se cae, ya uno no llora. Se aguanta, aunque tenga ganas de llorar. ¿Por qué? Porque ya piensa distinto. Pero en algunas cosas de la vida todavía se es inmaduro. Todavía nos comportamos como niñas malcriadas o como niños malcriados. Si tú te pones a analizar cómo te comportas ante cierta situación y te haces desde este lado mirándote, te das cuenta de malcriadez. Y a veces no te das cuenta, alguien te lo tiene que decir, pero ¿por qué te comportas así? Entonces, el hecho de que uno me hizo mal, yo no sé si intencional o con intención, no creo que haya sido con intención. Yo creo que él, según él, quería hacer lo mejor, digo yo. Ahí estoy defendiendo, ¿eh? Pero me causó dolor, me causó daño. Y por eso yo no me tenía que bloquear. Entonces, no, ahora no voy a ninguno. No, igual. Tuve que ir, eso sí, más desconfiado sí. Ya no iba a cualquiera abrirle la boca, no. Ahora tenía que revisar y empezar a consultar hasta que logré con uno que sí, que logró hacer bien su trabajo. Eso aplica para todos. No podemos generalizar. Y peor, así como físicamente tú necesitas tratamiento, espiritualmente y emocionalmente también necesitas ser tratado. Porque a veces nosotros nos damos cuenta solamente de las enfermedades físicas, pero hay enfermedades del corazón, del alma, que son terribles, que te bloquean, que te hacen vivir sufriendo, que no te hacen disfrutar la vida, que vives en el pasado, vives con dolor, que lloras a solas, que a veces te escondes, te encierras en una cueva. Sí, eso también necesita ser tratado por el médico de los médicos, Cristo Jesús. Pero ¿cómo te bloqueas? Por los Simones, los magos, Simón mago que aparecen por ahí echando cuentos, pensando que todos son iguales. No. Hay un Simón el mago, sí es cierto en la historia, pero también hay un Felipe haciendo milagros en el nombre de Cristo Jesús, presentando el camino, la verdad y la vida. Pero tú decides. Y no le van a echar la culpa al Simón el mago. Como yo echar la culpa al doctor, no es que por eso ando así. Ahorita sí me puedo sonreír. Porque hubo otros en que tuve que ir y confiarles. Y yo creo que Dios los utilizó y un excelente trabajo. Simón el mago andaba echando cuentos y la gente creyendo. Saben que hoy en día los medios de comunicación son buenos para manipular, y las redes sociales, los fake news. ¿Han escuchado hablar de eso? Damos por sentado que como sale en la televisión creemos que es así. O sea, como que no le damos como que el margen de duda y cuestionar, ¿será que fue así o esa es la versión del periodista o del canal? Lo que le estoy diciendo es, utilicemos la parte que Dios nos dio de razonamiento, de la lógica, del análisis, del libre albedrío, de la capacidad de discernir con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, y no dejarnos comer cuento por cualquier cosa que escuchamos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me entienden? Sigue diciendo, versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y lo estaba engañando. Como hoy en día hay un montón de gente. Bueno, hay gente
que van detrás de un líder y lo idealizan en vez de ir detrás de Jesucristo, el pastor de los pastores. Nosotros los líderes somos frágiles, humanos, nos equivocamos también. Aquí el que hay que seguir es al que no se equivoca, al que nunca falla, al que es fiel sobre todas las cosas, a Cristo Jesús. A Él es el que hay que seguir. Pero a veces idealizamos líderes y es, ay, Julanito, ay, Sutanito. ¿Por qué? Humanos, mortales, pecadores, con errores. Nosotros, ellos y nosotros necesitamos también de seguir al que no se equivoca, al que murió por nosotros, a Jesucristo. Pero esta gente andaba este es el gran poder de Dios, decían. Cópale un cocotazo, ¿verdad? Pero bueno, sigue diciendo, versículo, ¿dónde voy? 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es que el discurso venía acompañado con trucos. Complicado. Complicado cuando se ve y uno se deja. Hay algo, miren, ¿saben algo interesante? En la Biblia registra cuando Moisés fue de parte de Dios a liberar al pueblo de Israel en Egipto. La historia presenta de que Moisés se presentó ante Faraón y Aarón y las varas de ellos se convirtieron en culebras, ¿se acuerdan? Soltaron las varas y se convirtieron en serpientes. Pero dice la Biblia que Faraón llamó a los magos y le dijo, vengan muchachos, a ver, háganle una réplica. Y entonces los magos, los sacerdotes de Faraón, también soltaron las varas y se convirtieron en serpientes. Dice una escritora cristiana, dice que en el caso de Moisés eran serpientes reales, pero en el caso de los sacerdotes y magos eran una ilusión óptica que engañaba la mente, pero que no era en la realidad, que no estaba en la realidad. Y si algo tenemos que aprender hoy en día es que hay que diferenciar entre la realidad y las ilusiones ópticas, que incluso, escuchen esto, a las ilusiones ópticas también le llaman verdades. De cada quien tiene su verdad. Y todos reclamamos tener la verdad. Si se trata de iglesias, cada iglesia reclama tener la verdad. Si se trata de políticos, cada político dice tener la verdad. En una discusión, cada quien tiene su verdad. Hoy en día se ha vuelto la verdad relativa. Y el relativismo nos ha hecho precisamente complicarnos la vida. Porque como cada quien tiene su verdad, entonces esa es tu verdad, esta es mi verdad. El tema es que con Dios, escuchen, Dios no es una verdad. Dios es más que la verdad, es una realidad. Y es la gran diferencia. Por eso Él se presenta, yo soy el camino, la verdad. Pero cuando tú lo conoces más que la verdad, es una realidad. Porque la verdad en el discurso contaminado por el relativismo no nos lleva a ninguna parte, pero la verdad, comprobado en la experiencia de una realidad, nos hace afincar los pies sobre algo seguro. Esa es la gran diferencia. Y sigue diciendo, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Es decir, que si por un lado estaba Simón el mago engañando con artes y con discursos, por otro lado también había un Felipe que presentaba un Cristo real, con milagros también, con la predicación del evangelio, enseñando las enseñanzas de Jesús. Y dice el versículo 3, escuchen esto, también creyó Simón. Ahora Simón escuchó a Felipe, escuchó sus predicaciones, vio su testimonio, y ahora el mago escucha y cree, entre comillas, lo que está enseñando Felipe. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Mira lo que dice, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba vuelto loco. Esta es traducción, yo hablo hoy. Estaba así impresionado, estaba atónito, dice la Biblia. Es decir que ahora Simón el mago, cuando se acerca y escucha la predicación de Felipe y ve los milagros que hace Felipe en el nombre de Jesús, dice la Biblia que el mago, Simón el mago, quedó tan impresionado que aceptó lo que enseñaba Felipe, se bautizó, empezó a creer y ahora se juntaba con él y se quedaba impresionado de las cosas que el Espíritu Santo a través de él hacía. Pero miren lo que sigue diciendo. Este es el tema, miren. Detrás de una rosa hay una intención, ¿cierto, damas? ¿O no?
Detrás de una invitada a cenar hay una intención. ¿O no? Sí. Esa es la verdad. El tema es qué intención viene detrás de una rosa. ¿Qué intención viene después de dame tu WhatsApp? Es lo que dice el versículo 14. Escuchen acá. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, Pedrito, tenían que haber mandado a Pedrito. Pedro y Juan, vayan para donde Samaria. Allá estaba, en Samaria estaba Felipe predicando, ¿no? Por las calles, por las casas, Dios haciendo un milagro, la obra grande a través de Felipe. Se convirtió ahora, creyó ahora el mago, empezó a seguir con Felipe. Y entonces ahora mandan a Pedro y a Juan allá, a Samaria. Dice el versículo 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, a los que estaban en Samaria, a los samaritanos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón, aquí aparece Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Estaba pidiendo el WhatsApp pero con otras intenciones. Estaba entregando rosas, pero quería entregar dinero. ¿Y sabe por qué? Porque, miren, cuando vio que Pedro y Juan estaban imponiendo mano en los creyentes y el Espíritu Santo descendía y en ellos había dones y talentos que glorificaban al Señor, Simón el mago se asombró. Dijo, uy, si a través de la imposición de manos, recibiendo el Espíritu Santo, esto pueden hacer milagros, aquí se me va a armar tremendo negocio, digo. Se me va a armar tremendo negocio a punta de milagros. ¿Y sabe qué hace el tipo? Bueno, lo que dice, ofreció dinero para ver si a él le imponían, porque por alguna razón a él no le impusieron las manos. Si lo que me llama la atención es que Pedro y Juan vinieron y a los que habían creído le habían impuesto las manos para que recibieran el Espíritu Santo, pero por alguna razón a Simón el mago no lo hicieron. De como que a un lado. Estaba leyendo un comentario bíblico que decía, había algo en el discernimiento de los discípulos que veían a Simón no le inspiraba confianza. El don de discernimiento de espíritu. ¿Sabe qué es ese don? La capacidad que Dios da a algunos creyentes de ver a alguien y discernir su actitud y sus intenciones. Eso lo da Dios, ¿sabían? Por alguna razón no le impusieron las manos. Y dice la Biblia, escuchen acá, cuando Simón ve, ofrece dinero. Claro, él se imaginó tremendo negocio. Si engañaba a punta de trucos, ahora con esto, mejor dicho, se me va a armar tremenda empresa. Armar tremenda empresa. Y dice el versículo, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y aparece el hermano Pedro. Mire, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro discernió y le dije, no, este tipo está pidiendo la rosa, la está entregando con otra intención. Y yo creo que nosotros como cristianos deberíamos tener ese don de discernimiento de espíritus. Los discípulos lo tenían. En el caso de Pedro, le dijo a Simón, arrepiéntete. O sea, ¿tú piensas que las cosas de Dios son cuestión de dinero? No. Y le dijo, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón le dijo, ahora sí reacciona Simón, porque yo creo que a la gente, nosotros los seres humanos, necesitamos que nos hablen en ciertas situaciones, no como quisiéramos que nos hablaran, sino como necesitamos que nos hablen. Y yo creo que Dios hace eso. O sea, no siempre el hablar así bonito,
nos hace reaccionar. Yo creo que a veces necesitamos que nos hablen fuerte y claro, ¿sí o no? Hay personas que necesitan que les hablen fuerte y claro para que reaccionen. Es que dependiendo de la situación también. Porque si usted ve que su hijo está cruzando la calle, usted no va a decir, hijito mío, venga para acá. Cuando ve que viene un camión, lo mínimo que usted hace es pegar un grito, ¿o no? El momento lo amerita. El momento amerita de que usted levante la voz y diga, niño, venga para acá, o como se llame, Francisquito, Panchito, venga, cuidado con el camión. El momento amerita tono de voz, ¿sí me hago entender? Fuerza, volumen. Yo creo que a veces nosotros en la vida necesitamos que nos hablen así, nos sacudan. Porque vamos camino a que nos atropelle un camión en la vida. Vamos camino al despeñadero. Vamos camino a que nos vaya mal. Pero Dios manda ángeles, manda personas que aunque a veces nos incomode como nos dicen las cosas, porque uno de maduro todavía tiene cosas de niño, de viejo tiene cosas de niño, pero a la hora de la verdad uno agradece. O sea, si no fuera porque me habló así no hubiese reaccionado. Y yo creo que Dios lo hace hoy día con usted y conmigo. Dios habla a veces. Sí, el plan de Dios es hablar con ternura, con amor, con misericordia. Yo creo que por lo general el Señor habla así. Yo creo que el Señor por lo general te trata como oveja, con cariño, con ternura, con mucho amor. Él lo hace, pero que incluso cuando te habla fuerte también lo hace con amor. Para que reacciones, para que, ¿qué estás haciendo? Y lo dice con relación a malos hábitos que te pueden estar destruyendo, a vicios que te pueden estar destruyendo, a decisiones que te pueden estar alejándote de lo que más quiere Dios y tu familia. Entonces Dios utiliza en la vida Pedros, que le hablen a Simones, que nos ponemos a ese testarudos, nos hablen claro y firme, para ver si reaccionamos. O sea, no pensemos que siempre es, no, es que tienen que hablarme con amor. Jesús no utilizó siempre el mismo tono de voz. Esas películas de Hollywood que ustedes veían a un Jesús, ¿se acuerdan? Todo bien peinadito y la barba bien peinadita y todo bonito, hablando así. ¿Se acuerdan de esa película de los 50 por allá? De blanco y negro, esas mexicanas. Esa fue una idea que no es del Jesús de verdad, el de la Biblia. El Jesús bíblico, sí. En algún momento le decía a la mujer pecadora, levántate, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero también cuando se encontraba con los fariseos le echaba sus piropos, le decía, generación de víboras, hipócritas. Por fuera se ven blanquecitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Y con ese tono de voz Jesús también lo hacía en buena intención. Si a alguien hay que darle el celular y el número de WhatsApp, es a él. Si alguien hay que recibirle rosas, es a él, a Cristo Jesús, porque sus intenciones siempre son buenas. Pero tienes que aprender a discernir que a veces en la vida Dios nos habla fuerte para llamar tu atención. ¿Y sabe cómo a veces Dios permite llamar tu atención hablándote fuerte? Con las pruebas, con las dificultades, con los tropiezos en el caminar de la vida, con los dolores de lo que implica una enfermedad. Con el dolor de que alguien se te vaya, se te aleje de ti. Con la pérdida, es lo que duele. Para ver si reaccionas. Dios diciéndote, ya va, para. ¿Qué estás haciendo? Y Pedro lo hizo. Y sabe que le funcionó. Mira lo que dice de este mago ambicioso. Mira lo que dice el versículo. ¿Dónde vamos? Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros por mí al Señor, o rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, por favor, oren por mí, rogad al Señor por mí. Le sirvió la amonestación, o sea, sirvió que le hablaran durito a Simón, para ver si reaccionaba y tomaba las cosas de Dios en serio. Sí, porque necesitamos que nos hablen duro de vez en cuando. Y dice la Biblia, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Aquí está la historia de Simón. Pero hay una parte con la que yo empecé que quiero terminar. Escuchen esto. Hay una palabra de Dios en Deuteronomio,
capítulo 18, y con esto miren lo que dice acá. Yo tengo aquí una versión, que es la versión católica, traducción del lenguaje actual. A mí me gusta esa versión, por la forma en cómo dice el versículo. Voy a leerlo 18:9 en esta versión, y lo voy a leer después en esta versión, traducción lenguaje actual. Dice 18, versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Lo que Dios está diciendo es, miren, no se te ocurra consultar ni a agoreros, ni a adivinos, ni a brujos, ni a magos, ni a hechiceros, ni encantadores, ni quien consulte a los muertos. Dios da el consejo, pero Dios como que también nos aplica, y si sea lógico, ¿para qué va a consultar a los muertos si yo mismo le estoy enseñando a usted que los muertos nada saben? Eso dice la palabra de Dios. Eclesiastés dice, los muertos nada saben, y su memoria es puesta en olvido. Su amor y su envidia fenecieron ya, y no tienen nada que ver en lo que se hace debajo del sol. Es decir, cuando una persona está muerta literalmente. Nos quieren hacer creer que después de muertos siguen vivos, el alma en pena, que se puede hablar con ellos a través de los medios, que aparecen en la casa, que nos jalan los pies. Eso es puro cuento. Porque la Biblia dice, los muertos nada saben. Entonces llega Dios y dice, mire, utilízala. ¿Para qué vas a consultar a los muertos si te estoy diciendo que los muertos nada saben? Y dice aquí, en este pasaje, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, en esta versión traducción lenguaje actual dice, Moisés continuó diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses paganos. Practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Horóscopos. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios no le gusta. Y dice aquí Isaías también, capítulo 8, versículo 20, 19, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por quien vive? No. Si hay alguien que pedirle consejo es a Él. Y de hecho, la mayoría de consejos ya están escritos en su palabra. Y algo interesante, la muerte es una dura realidad, pero tiene solución. La Biblia dice en Tesalonicenses, porque algún día el Señor Jesucristo cuando venga, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, la Biblia dice que hasta la muerte tiene solución. Y la solución a la muerte es la resurrección. Y la resurrección es Cristo Jesús, que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vale la pena creer en Cristo Jesús. Él mismo dejó una tumba vacía, diciendo, vencí la muerte. Y los que creen en mí también serán vencedores sobre la muerte, para vivir en un mundo mejor, cielos nuevos y tierra nueva, donde no existirá más dolor ni más lágrima y donde la muerte dejará de existir. Cuando un familiar descanse, hay que hacer todo lo posible para que descanse creyendo y teniendo la fe en Cristo Jesús, para no decirle adiós, sino hasta luego. Algún día en la mañana gloriosa le volveremos a ver.
Y pensar esto es una bendición. Yo quiero orar en esta noche por los que quieren decirle al Señor: Señor, ayúdanos. Si creíste que Dios habló a tu corazón en esta noche, hay una semilla sembrada en tu corazón para que Dios, a su manera, a su buena, santa y amorosa manera, cultive esa semilla y siga dando frutos. Si alguien sintió que hoy Dios sembró una semilla en su corazón, levante la mano, y si desea que Dios siga cultivando esa semilla, a ver, las manos en alto. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios para que esa palabra de esperanza siga en nuestro corazón y en nuestra experiencia. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las Sagradas Escrituras tú hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, para hacernos reaccionar en la mejor manera, para seguir creciendo en la vida y sobre todo fortaleciendo nuestra fe. Gracias por las experiencias que aparecen en las Sagradas Escrituras, tan reales y hoy incluso tan vividas también, tan parecidas, que podemos recibir un consejo y tenerlo hoy en día para practicarlo, en discernir, en escuchar tu voz, en seguir solamente a uno, a Jesucristo nuestro Señor. A utilizar también lo que tú nos has dado, Señor, la inteligencia, la sabiduría, el criterio, el consejo sobre todo. A guiarnos por tu palabra para recibir esos consejos, Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida. Bendícenos durante estas noches y permite, Señor, que esa semilla que se está sembrando en su momento de fruto para honra y gloria de tu nombre. Gracias por la palabra de esperanza, porque la vida no termina con la muerte. Para los que creen en Cristo, la muerte es un sueño. Algún día habrá una resurrección. Alguna mañana gloriosa los muertos se levantarán para vida eterna. Ayúdanos a prepararnos y a preparar a otros para ese día. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.